La luz roja de la alarma silenciosa parpadeaba rítmicamente sobre el frío metal de la bóveda de seguridad. El gerente de la sucursal privada, aquí en el corazón de Madrid, me miraba con los ojos desorbitados. Una gota de sudor frío resbaló por su frente mientras leía el documento que yo acababa de poner sobre su escritorio. Con manos temblorosas, presionó el botón de bloqueo total. El pesado eco de las cerraduras de titanio, sellando la puerta principal, retumbó en la pequeña habitación. «Llama a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional», le dije, con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. «Ahora mismo». Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo en mi mano derecha un viejo reloj de bolsillo, oxidado y manchado de hollín. Apenas 3 días atrás, Isabela, mi madrastra, había arrojado esta misma pieza al fuego de la chimenea con una sonrisa cargada de desprecio. «Deja de aferrarte a la basura de un fracasado», había sisiado ella. Isabela no tenía ni la más mínima idea de que ese pedazo de basura era en realidad un engrane maestro, el único mecanismo capaz de abrir una caja de Pandora que terminaría enviándola a ella y a su adorado hijo Mateo directamente a una celda de prisión. Pero me estoy adelantando. Las grandes caídas nunca ocurren de un día para otro. Se construyen segundo a segundo, de forma implacable. Permítanme retroceder las manecillas de este reloj y contarles cómo empezó todo. Mi nombre es Elena, tengo 34 años, y hasta hace unas semanas creía que la justicia era solo una ilusión. El funeral de mi padre, Arturo, fue en una mañana gris y helada de noviembre. Él había sido uno de los artesanos relojeros más respetados de toda España, un hombre que entendía la precisión de la vida. Pero, según la versión oficial, había muerto en la ruina, consumido por una demencia prematura que le arrebató la razón. O al menos eso era lo que Isabela, su segunda esposa, se había encargado de repetirle a todo el mundo. El servicio fúnebre fue una obra de teatro perfectamente coreografiada. Isabela vestía un traje negro de diseñador, secándose lágrimas invisibles con un pañuelo de seda. A su lado estaba Mateo, mi medio hermano. Llegó tarde, oliendo a perfume caro, y pasó la mitad de la ceremonia mirando la pantalla de su teléfono. Mientras el ataúd descendía, ellos ya estaban cerrando mentalmente el trato para vender el histórico taller de mi padre a un conglomerado extranjero. Yo me mantuve apartada, recordando la última vez que vi a mi padre con vida, apenas 2 días antes. En la penumbra de su habitación de hospital, él me agarró la mano con una fuerza que no correspondía a un hombre moribundo. Me deslizó algo frío y metálico en la palma, su viejo reloj de bolsillo. «El tiempo no miente, Elena», me susurró, con el hálito entrecortado. «Mira detrás de la esfera. Solo tú. Prométemelo». Después del entierro, volvimos a la casa familiar para la lectura del testamento. Yo estaba de pie en el salón, acariciando distraídamente la cubierta desgastada de aquel reloj. Fue un error. Isabela lo vio. Su reacción no fue de tristeza, sino de pura rabia. Cruzó la habitación en 3 zancadas, me arrancó el reloj de las manos y, sin titubear, lo arrojó directamente a las llamas de la chimenea. «¡Basura!», escupió, con el rostro enrojecido. «Deja de hurgar en los restos de un enfermo. Él no te dejó nada, Elena. Supéralo». Mateo soltó una carcajada desde el sofá de cuero. «Siempre tan dramática, hermanita», dijo con sorna. «Pero yo trabajo como asistente legal. Mi trabajo es observar». Y en ese instante no vi desprecio en los ojos de Isabela. Vi pánico. El miedo visceral de quienes saben que su castillo de naipes está a punto de derrumbarse. Esa noche no pude dormir.
Arturo nunca daba una puntada sin hilo. Un maestro relojero no te entrega un reloj roto en su lecho de muerte por casualidad. A las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral, bajé de puntillas al salón. El fuego se había apagado. Allí estaba yo, una mujer adulta, de rodillas, hundiendo mis manos en las cenizas frías como si buscara oro en el barro. Mis dedos rozaron el metal quemado. Lo saqué. Estaba negro por el hollín, con el cristal resquebrajado por el calor. Pero al limpiarlo con la manga de mi camisa, supe que la maquinaria interior seguía intacta. Ellos creían que el tiempo de mi padre se había acabado. Se equivocaban. El verdadero conteo regresivo apenas acababa de comenzar. Llevé el reloj carbonizado a mi modesto apartamento. Sobre la mesa de la cocina, extendí un paño limpio y saqué un viejo estuche de herramientas de precisión. Era el primer regalo que mi padre me hizo cuando cumplí 10 años. Mis manos temblaban un poco. Hacía años que no desmontaba un mecanismo. Con infinito cuidado, retiré el cristal roto y quité las manecillas deformadas por el fuego. Luego, haciendo palanca con unas pinzas ultrafinas, levanté la esfera de porcelana. Contuve el aliento. El mecanismo interior no era un diseño antiguo. La maquinaria clásica había sido reemplazada por 3 discos de titanio superpuestos. Y ahí, grabados con un láser microscópico en el borde del disco central, había una serie de números. 40 grados, 25 minutos norte. 3 grados, 41 minutos oeste. Eran coordenadas. Y justo debajo, un código alfanumérico de 12 dígitos. A la mañana siguiente, no fui al bufete de abogados donde trabajo. Introduje las coordenadas en el navegador. Me llevaron exactamente a un edificio discreto de fachadas de cristal, en la zona más exclusiva de Madrid. Una instalación de máxima seguridad para depósitos privados. Entré sujetando el reloj y el código que había copiado en un papel. Cuando presenté los números en la recepción, el ambiente cambió de inmediato. La joven recepcionista palideció, hizo una llamada en voz muy baja y minutos después apareció el gerente general. Me condujo por un laberinto de pasillos blindados hasta la bóveda principal. Y así es como llegamos al momento en el que empecé esta historia. El gerente tecleó el código de mi padre en su terminal. Al ver lo que apareció en la pantalla, su rostro se descompuso por completo. Bloqueó las puertas y llamó a la policía. «Señorita Elena», tartamudeó el hombre, con el teléfono aún en la mano. «Esta caja de seguridad tiene una alerta roja del Departamento de Delitos Económicos desde hace 3 años. Solo podíamos abrirla si el titular fallecía o si se presentaba este código exacto». Cuando la policía llegó y autorizó la apertura, el gerente giró la llave maestra. Yo esperaba encontrar dinero oculto o quizás escrituras de propiedades secretas, pero la pesada caja de acero contenía algo mucho más valioso. Había una gruesa carpeta de cuero y una pequeña memoria USB plateada. Abrí la carpeta. Eran planos. Cientos de planos detallados. Mi padre había patentado en secreto el diseño de un micromecanismo revolucionario para equipos médicos de precisión, una tecnología valorada en decenas de millones de euros. Un agente de policía trajo un ordenador portátil. Conecté el USB. La pantalla se iluminó y el rostro de mi padre apareció en un video. No era el anciano demacrado y confundido que yo visitaba en la clínica. Era Arturo, lúcido, firme, con los ojos brillando de determinación, aunque profundamente triste. «Elena, mi niña, si estás viendo esto, significa que mi tiempo ha terminado. Y significa que fuiste lo bastante lista como para no creer en las mentiras de tu madrastra». El video era un diario de supervivencia. Mi padre narraba, con pruebas documentales en pantalla, cómo Isabela y Mateo se habían confabulado con el contable de la empresa.
Falsificaron balances y vaciaron las cuentas durante años. Pero lo que escuché a continuación hizo que el aire abandonara mis pulmones. Mi padre no tenía demencia. Lo estaban envenenando. Isabela había sobornado a un délico corrupto para que le recetara dosis masivas de sedantes y psicotrópicos, disfrazados de vitaminas. Lo mantenían en un estado de letargo constante, destruyendo su mente poco a poco, solo para poder declararlo incapacitado y tomar el control total de sus patentes. «Mídese demasiado tarde, Elena», decía mi padre, con la voz quebrada. Estaba demasiado débil para huir, así que hice lo único que sé hacer: usar el tiempo a mi favor. Escondí los planos originales aquí y bloqueé el registro de patentes. No pueden vender la tecnología sin esto. El video terminó. La sala quedó en un silencio sepulcral. El inspector de policía me miró, esperando ver a una mujer rota en llanto. Pero yo no lloré. Mis lágrimas se habían secado para darle paso a algo mucho más frío y mucho más peligroso. Isabela me había robado a mi padre. Le había robado sus últimos años de lucidez, su dignidad y su vida. Ahora, era mi turno de robarle todo a ella. El inspector Silva, de la Unidad de Delitos Económicos, no era un hombre de muchas palabras. Se sentó frente a mí en la penumbra de la oficina bancaria y cerró la carpeta con los planos de mi padre. «Elena», me dijo, con una voz que arrastraba años de perseguir criminales de guante blanco, «tenemos pruebas suficientes para detenerlos ahora mismo por falsificación. Pero si queremos que Isabela y Mateo no vuelvan a ver la luz del sol en mucho tiempo, necesitamos que firmen ese contrato de venta». Entendí el plan de inmediato. Si firmaban el contrato para vender una tecnología que sabían que era robada, el cargo pasaría de fraude documental a estafa agravada y blanqueo de capitales. Era la diferencia entre un par de años de prisión o una década entera. «Faltan 10 días para la firma», añadí yo, con la mente trabajando como un reloj de precisión. «Exacto», asintió Silva. 10 días en los que tienes que volver a esa casa. Tienes que ser la Elena de siempre, la hija derrotada, la asistente legal que no sabe nada. Volver a esa casa era como entrar voluntariamente en un nido de víboras. Pero mi padre había pasado 3 años fingiendo demencia mientras lo envenenaban, todo para dejarme este rastro de migajas de pan. ¿Qué eran 10 días para mí comparados con su sacrificio? Preparé mi maleta, guardé mi rabia en el fondo de mi pecho, bajo 7 llaves. Cuando crucé el umbral de la mansión familiar esa tarde, Isabela me recibió en el gran vestíbulo de mármol. Llevaba una copa de vino en la mano y esa sonrisa gélida que antes me hacía temblar, pero que ahora solo me daba asco. «Vaya, la hija pródiga regresa», dijo, con un tono cargado de falsa lástima. «¿Te has quedado sin dinero para tu alquiler, querida? ¿O es que finalmente has aceptado que tu padre no te dejó nada más que recuerdos inútiles?» La cena de esa noche fue una tortura silenciosa. Nos sentamos en el gran comedor de roble, rodeados de retratos de antepasados que parecían juzgarnos desde las sombras. Isabela y Mateo celebraban su inminente fortuna con champán y caviar, pagados con el dinero que le habían robado a mi padre mientras él agonizaba. Mateo no dejaba de hablar de su nuevo coche, un deportivo que costaba más de lo que yo ganaba en 5 años. «En cuanto firmemos el jueves, nos mudaremos a las Bahamas una temporada», decía él, con esa arrogancia que solo tienen los que nunca han trabajado por nada. «Este país se nos queda pequeño, madre». Isabela asintió, clavando su mirada en mí. «¿Y tú, Elena, seguirás revisando contratos de divorcio por unos pocos euros? Podríamos darte una pequeña propina por las molestias». Bajé la mirada hacia mi plato, fingiendo una humillación que no sentía. «Solo quiero paz, Isabela», respondí, con la voz suave, casi quebrada. «Solo quiero que esto termine». Ellos rieron. Se sentían poderosos, creían que me habían roto. Pero bajo la mesa mis dedos contaban los segundos, siguiendo el ritmo de un reloj invisible en mi mente.
Cada vez que Isabela se quejaba del precio de las propiedades o Mateo presumía de su inteligencia financiera, yo solo pensaba en una cosa. ¿Sabes qué más es caro, Isabela? La libertad. Y la tuya está a punto de agotarse. Esa noche, desde mi antigua habitación, escuché a través de las paredes cómo planeaban su vida de lujos, sin un gramo de remordimiento por el hombre que les había dado todo. Me quedé mirando el techo, esperando que llegara el jueves. Mi padre me enseñó que un buen relojero nunca se apresura. Espera a que cada pieza encaje, a que cada engrane muerda al siguiente. Tic, tac, tic, tac. El tiempo de mi padre fue robado, pero el mío estaba trabajando para la justicia. Faltaban 72 horas, y el mundo de Isabela estaba a punto de dejar de girar para siempre. El jueves amaneció con un sol pálido que se filtraba entre los rascacielos de la Castellana. Isabela estaba radiante, vestida con un traje de seda color crema que gritaba victoria. Mateo, a su lado, no dejaba de ajustarse los puños de la camisa, impaciente por recibir los fondos en su cuenta extranjera. Nos dirigimos a la planta 40 de una torre de cristal. Allí nos esperaban los abogados del grupo inversor. Sobre la gran mesa de cristal negro reposaba el contrato que vendería la tecnología de mi padre por 15 millones de euros. Yo estaba sentada en una esquina de la sala, como una observadora silenciosa. Isabela tomó la pluma estilográfica. Dudó apenas un segundo, con una sonrisa de suficiencia grabada en su rostro, y luego firmó. En cuanto el papel fue retirado, sentí que un peso de años se levantaba de mis hombros. No pasaron ni 10 segundos cuando las pesadas puertas de madera de la sala se abrieron de golpe. El inspector Silva entró primero, seguido por 4 agentes uniformados. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Mateo. Isabela Deva, Mateo Vega, dijo Silva con una voz de acero. Quedan detenidos por estafa agravada, falsificación de documentos y administración desleal. La máscara de hierro de Isabela se desmoronó en un instante. «Esto es un error», gritó ella, mientras los agentes le rodeaban los hombros. «Elena, diles algo, diles que soy tu madre». Me puse de pie lentamente y caminé hacia ella. La miré directamente a esos ojos que alguna vez me dieron miedo y ahora solo me daban lástima. «No eres mi madre, Isabela», respondí con una calma que la hizo palidecer. «Solo eres la mujer que olvidó que el tiempo de mi padre siempre me perteneció a mí». El imperio de cristal de Isabela y Mateo se hizo añicos en menos de 24 horas. Con el contrato firmado, la policía tuvo la prueba final del intento de estafa, pero lo peor para ellos aún estaba por llegar. Durante el juicio, que duró meses, salieron a la luz los registros médicos que mi padre había ocultado. El médico que había aceptado los sobornos de Isabela se derrumbó bajo presión y testificó en su contra para salvarse a sí mismo. Confirmó, ante el juez y el jurado, que Isabela le había suministrado drogas para simular una demencia que nunca existió. Fue patético ver cómo se traicionaban entre ellos. Mateo intentó alegar que él solo seguía órdenes de su madre. Isabela, por su parte, gritaba que todo había sido idea de Mateo para pagar sus deudas de juego. Eran como 2 ratas intentando escapar de un barco que ya estaba en el fondo del océano. El día de la sentencia, el Palacio de Justicia estaba lleno de prensa. El juez fue implacable. Isabela fue condenada a 12 años de prisión sin posibilidad de fianza. Mateo recibió 7 años. Además, se les ordenó devolver hasta el último céntimo de lo que habían robado de las cuentas de mi padre. Salí de la corte y sentí el aire fresco de la tarde en mi rostro. Por primera vez en 3 años, no sentía el nudo en el estómago que me despertaba cada noche. Mi padre siempre decía que la justicia puede ser lenta, pero sus engranes son imparables una vez que se ponen en marcha.
Isabela creía que era una maestra de la manipulación, pero al final se quedó sin dinero, sin hijo y sin libertad. Se quedó solo con el tiempo, mucho tiempo para pensar en lo que había hecho tras los muros grises de una celda. La partida había terminado, y yo finalmente podía empezar a vivir. Ha pasado un año desde que las puertas de la prisión se cerraron tras Isabela y Mateo. El ruido de los tribunales y el escándalo de la prensa se han desvanecido, dejando lugar a un silencio que, por fin, sabe a libertad. Con el dinero recuperado y las patentes de mi padre a salvo, decidí abrir un pequeño local en un rincón tranquilo de Madrid. No es un bufete de abogados, es un taller de restauración de relojes antiguos. Lo llamé El Tiempo de Arturo. Huele a madera noble, a aceite de precisión y a historia. Aquí, las horas no se arrastran con dolor, sino que fluyen con la armonía de un mecanismo perfecto. Hace una semana, el inspector Silva me entregó un sobre pequeño que mi padre había dejado bajo su custodia. «Entrégaselo solo cuando todo haya terminado», decía la nota. Me senté en mi banco de trabajo y con manos serenas abrí la carta. La caligrafía de mi padre era firme, la de aquel hombre lúcido que luchó en secreto hasta su último suspiro. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque la verdad ha ganado su batalla contra el tiempo. Lamento haberte dejado la carga de mi lucha, pero siempre supe que eras la única capaz de ver más allá de las sombras. No guardes rencor en tu corazón, hija mía. El odio es un reloj que consume su propia cuerda. Vive, crea, y recuerda que cada segundo es un regalo. Te quiero, siempre. Tu padre, Arturo. Doblé la carta y miré hacia el estante donde ahora reposa, restaurado y brillante, el viejo reloj de bolsillo. Isabela me escribe a veces desde la cárcel pidiendo perdón o dinero, pero nunca abro sus cartas. Hay puertas que, una vez cerradas con la llave de la justicia, deben permanecer así para siempre. La verdad es como el tic-tac de un buen reloj. Puede que a veces parezca débil, o que el ruido del mundo intente ocultarla, pero nunca se detiene, y al final siempre da la hora exacta. Muchas gracias por acompañarme en la historia de Elena y el legado de su padre hasta el final. Si la valentía de Elena y la justicia del tiempo han tocado tu fibra, por favor apóyanos dejándonos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal Su Corazón Oculto y activa la campana para no perderte nuestro próximo relato. Aquí seguiremos desenterrando las verdades más impactantes y los rincones más profundos del alma humana. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Nos vemos en la próxima historia.